vamos a pasar al siguiente ponente. Él es Pablo Carle, es cardiólogo, su especialidad es la cardiología, también tiene un centro veterinario y hoy va a hablar de la actualidad de la práctica veterinaria en Argentina durante el coronavirus, aprendizajes y nuevas prácticas relacionadas a la cardiología. Y el seguimiento del paciente cardiológico en cuarentena. Pablito Carle, un crack de cracks, tuve la oportunidad de conocer la calidad de persona en un congreso que nos encontramos en Arequipa, ¿no? Muchísimas gracias por participar, siempre con la mejor disposición, igual que Gabriel, igual que todos los que estamos acá involucrados, y por adelantado, muchísimas gracias por el aporte que nos vas a dar todo el tiempo que quieras. Pablito, Carle, con ustedes. Un gran aplauso. Maestro, maestros. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias, Pancho. Para mí es un honor de estar acompañándolos en este congreso. La verdad que me siento honrado en que me hayan invitado y bueno, aquí estamos para hablar un poquito de la actualidad de estos tiempos de coronavirus en Argentina y su impacto en nuestra profesión y en la cardiología puntualmente, ¿no? Vamos a hablar de la relación con las mascotas y con la gente a partir de esta situación. Quisiera compartir mi pantalla, a ver si puedo. Muy bien. A ver. Yo no leo el chat, pero supongo que se Bien. ve la pantalla. ¿Está ¿Se ve todo bien? Pablito? Sí, perfecto. Un corazón enorme. Tienes un corazón enorme. Fantástico. Bueno, disculpen la improvisación. No manejo muy bien Zoom desde el otro lado, digamos, ¿sí? Bueno, nosotros en la cardiología vamos a hablar de la actualidad en estos tiempos de este virus, en el impacto de esta situación, de esta pandemia en la sociedad. Sabemos que este virus fue originado o salió precisamente a partir de animales en China, y los chinos, para definir, no es algo nuevo lo que voy a decir, pero la palabra crisis lo hacen mediante estos jeroglíficos y esas pinceladas que tienen dos componentes. El de arriba, que si nos ponemos a ver, quiere decir amenaza, y lo de abajo quiere decir oportunidad. A mí me parece que estamos ante una situación que ya sabemos todos que es crítica y que es complejo y que nos tenemos que cuidar y tener en claro ciertos conceptos, pero creo que nuestra profesión está ante una gran oportunidad. Y qué increíble, ¿no? Que los chinos en su definición de crisis involucren a dos conceptos tan antagónicos, tan diferentes y que a la vez nos muestran una situación de amenaza y a su vez una situación de oportunidad. Nuestra profesión debe aprovechar esta oportunidad de una manera, para nosotros es imprescindible. Nuestra profesión tiene el momento de tomar esta oportunidad y capitalizar esta situación en mejorar y en posicionarnos como realmente lo que somos, agentes de la salud. Siempre que ocurre una situación de crisis, esto ya lo sabemos, es una situación de oportunidad. Pero en este momento, donde hay tantos cambios, es el veterinario el que debe tomar esta situación y mejorarla y aprovechar para posicionar a la profesión en, una, en un nuevo peldaño, ¿sí? Subir un escalón, es nuestra oportunidad.
veterinario clínico siempre está acostumbrado y tenemos la necesidad de revisar a la mascota, viene el propietario, nos deposita gran parte de su vida afectiva en nuestras manos, nos brinda su confianza y tiene la esperanza depositada en nosotros cuando viene con una afección de su animalito. En cardiología, perdón, vemos a muchos pacientes de edad avanzada y esa gente que trae un paciente que formó parte de su vida durante tantos años, deposita la esperanza de que nosotros le llevemos alivio y una solución a su situación o aliviar el cuadro, ¿no? El veterinario siempre estuvimos acostumbrados en este manejo face to face, el contacto, el tener que manejar a la exploración, los signos clínicos, todo lo que requiere un contacto muy estrecho con la mascota y con la gente. Pero siempre tuvimos el concepto de comparar y poner versus lo que es la tecnología, ¿sí? Es como que el veterinario es un poco reticente a esta situación de incorporarse a la tecnología. Yo creo que hoy en día no hay que ver más como versus, ¿sí? Como una comparación, sino que hay que comenzar a sumar, ¿sí? A integrar esta clínica que uno tiene con el seguimiento a partir de la tecnología. Nosotros los veterinarios cada vez incorporamos más tecnología diagnóstica y eso nos ayuda mucho a definir el diagnóstico. Porque una cosa es la cuestión clínica, donde uno ve los signos clínicos, donde uno presume tal o cual patología, pero el diagnóstico, la definición, el gol, termina siendo definido por un método complementario que pone de manifiesto tal o cual patología. En mi país, el coronavirus nos implicó un sistema de cuarentena como en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde tenemos que estar aislados, donde hay un distanciamiento social, donde tenemos que usar la mascarilla, ¿sí? Que nos tapa la nariz y la boca, Michael un adelantado a la época, y donde tenemos que atender a nuestros pacientes en esta situación de a uno por vez, y nosotros en Argentina, particularmente en nuestras clínicas, yo tengo 2 clínicas en las cuales atendemos de manera, no permitimos el ingreso de la gente dentro del establecimiento, dentro de la clínica veterinaria, ¿sí? Lamentablemente estamos con una distancia un poquito más abrupta, más marcada, y la gente nos comenta cuál es la situación, ingresamos al paciente, para eso sin duda tenemos que contar con ayudantes que nos sujeten a la mascota, y una vez revisada, controlada y tratada la mascota, lo devolvemos a la gente que está en su vehículo, en su carro. Entonces, esta situación que sucede nos genera que tenemos que hacer cambios. Necesitamos hacer nuestras revisaciones, nuestros estudios complementarios con un ayudante que, como en este caso se ve a la chica que sostiene que se nos puede dormir del agotamiento. El veterinario está acostumbrado a trabajar muchas horas y necesitamos que el ayudante esté ahí, al pie del cañón, como decimos en mi país, siempre firme, apuntanándonos. Necesitamos en estos días sí o sí un ayudante, que es el que está en estrecho contacto con nosotros, y cuando terminamos de revisar al animal, de ver al animal, lo devolvemos a su propietario, que está esperando en el parking, en el estacionamiento, y de hecho en muchas clínicas de emergencia en Estados Unidos trabajan de esta forma, ¿sí? Con la gente que entrega su mascota en el estacionamiento, ingresa el animal, pero no puede ingresar la gente. Nosotros tomamos esa decisión para cuidar la salud del personal que trabaja con nosotros, para cuidarnos a nosotros
los mismos, y tenemos todos la vestimenta y el aislamiento que debemos tener, y utilizamos, como en todos los países, el alcohol en gel, los desinfectantes, tratamos y tenemos obviamente los barbijos, como les llamamos aquí, permanentemente colocados, y también utilizamos al momento de contactar con la gente una máscara, bueno, no la tengo justo aquí al lado ahora, pero una máscara protectora para extremar las medidas de precaución y para cuidar a nuestras familias y a nuestros colaboradores en la veterinaria. Luego lo que hacemos es enviar los reportes, los informes y las indicaciones vía mail. Solo le damos un adelanto a la gente de cuál es la situación, cuál es la condición, y le va a recibir por mail el informe y todo lo demás, ¿sí? Como las indicaciones. Yo quiero contarles un poquito que en lo que respecta a la cardiología, el 67% de la casuística, esta es casuística propia, casuística nuestra, pero más o menos es el porcentaje que se ve a nivel mundial. La casuística es fuertemente influenciada por un 67% de enfermedad valvular degenerativa crónica, que es la afección de las válvulas atrioventriculares, mayoritariamente la válvula mitral, que permite el pasaje de sangre desde la aurícula al ventrículo izquierdo, y minoritariamente la válvula tricúspide, que permite el pasaje de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esas válvulas que separan a las cámaras principales del corazón son las que más afectadas se ven con el paso del tiempo, y sobre todo después de los 7 años en la mayoría de las razas de tamaño pequeño, pacientes de porte pequeño, se ven afectadas mediante un depósito de mucopolisacáridos y una redistribución de su colágeno. Esto genera de que se vayan engrosando, no cierren bien, y ese animal comience a tener una insuficiencia cardíaca, un menor gasto cardíaco, una menor efectividad de sangre, porque cada vez que se va a contraer ese corazón, la sangre que debería salir por la arteria aorta en el caso del ventrículo izquierdo, una gran parte se va a ir en forma retrógrada hacia la aurícula izquierda, porque esa válvula mitral, que es la más afectada, no cierra bien, no tiene una coaptación normal. Esta patología de las razas pequeñas y de edad avanzada es la más frecuente en la clínica cardiológica, ¿sí? Con un 67% de los casos. La que le sigue es las colectas, ¿sí? Las colectas pericárdicas, que muchas veces van de la mano con colectas pleurales, pero sobre todo las pericárdicas en animales de porte mediano a grande, ¿sí? Las colectas son las segundas en incidencia en patologías cardíacas. Las cardiopatías de fenotipo dilatado, que aquí engloban a la mayoría de las patologías que afectan a los animales de raza grande, de porte grande, que su corazón se comporta de una manera muy particular, diferente a las razas pequeñas, que ante cualquier patología que sobrecargue de volumen o que haga una hipertrofia excéntrica, que estire un poco su corazón, va a entrar rápidamente en una disfunción sistólica, un déficit en la contracción cardíaca, y eso engloba a todas las patologías que generan fenotipo dilatado, ¿sí? Entre ellas la cardiomiopatía dilatada tan mencionada. Con un 8% de la casuística cardiológica están las cardiomiopatías felinas, que terminan de cerrar la casuística, y siempre suele haber algún pequeño porcentaje de patologías congénitas, ¿sí? Pero a grosso modo las patologías más influyentes, que mayor proporción ocupan dentro de la atención cardiológica, son las patologías
degenerativas crónicas de los pequeños animales. ¿Y por qué hay tanta incidencia? Porque si comparamos 20 años atrás, 30 años atrás, la incidencia en cardiología es muy, muy alta y cada vez mayor de estas patologías de animalitos gerontes, de animalitos que ya tienen una edad avanzada, ¿sí? Esto tiene una explicación por qué hay cada vez más cardiopatías, o cada vez más cardiópatas, que está influenciado por algunos factores. Uno es la longevidad. Nuestros pacientes viven bastante más que antes. Además, tiene que ver con un mayor cuidado de la gente. Antes había una proporción mayor de perros de tamaño mediano a grande que vivían en nuestro patio, en nuestro parque. Hoy el perro está muy integrado a nuestra vida cotidiana, es parte de nuestra familia, vive dentro con nosotros, y eso que muchos le llaman humanización no es más que el entorno que el perro recibe desde cachorrito y que se acostumbra y que toma esa conducta humanizada porque es la que le brindamos. Nosotros somos su familia, ¿sí? Su medio es el interior de la vivienda. Entonces, no es que en realidad uno humanice intencionalmente, es que al incorporarlo a la familia le estamos dando esa condición que son nuestras costumbres, nuestro medio, nuestro entorno, a nuestro compañero, ¿sí? A nuestro amigo que se incorpora, es parte de la familia, ¿sí? Sin duda, los mayores cuidados, avanzó todo y hay mayores cuidados en salud, hay mucha mejor alimentación. Antes uno le daba sobras de las comidas, hoy nuestro perro come un pienso, un alimento balanceado, está perfectamente equilibrado y que en realidad hay muchísimas marcas que son muy buenas y que en realidad tienen un equilibrio entre nutrientes, vitaminas y minerales. Eso también influyó en cuanto a la longevidad. La preparación profesional y la tecnología en la salud. Hoy los profesionales cada vez nos preocupamos más en prepararnos y actualizarnos y en incorporar tecnologías que requieren prepararnos para poder manejarlas y brindar servicios agregados, ¿sí? Jerarquiza en nuestra clínica brindar servicios agregados y no solamente tener una atención del perro en la camilla. Todas estas situaciones, junto con la mayor proporción de perros chicos, que es lo que hablamos, cada vez las razas pequeñas formaron una mayor parte de nuestra familia, una mayor proporción, y fue disminuyendo la proporción de razas grandes. Esto genera que hay mucha mayor incidencia de patologías de estas razas pequeñas y que a la vez su tiempo de vida es muy superior a lo que vive una raza grande. Dicho esto, esta es la explicación de por qué hay una incidencia mucho más alta de enfermedad valvular degenerativa crónica. Estas mascotas que antes tal vez tenían un promedio menor de vida, hoy, a partir de los 7 años, en un control médico veterinario de rutina, uno puede auscultar y detectar un soplo, que es un sonido anormal. Eso nos permite sospechar de esta patología tan frecuente en enfermedad valvular mitral degenerativa y nos permite hacer un diagnóstico, la ecocardiografía, que es el método estándar oro en el diagnóstico, u otros métodos complementarios como la radiografía, por ejemplo, ¿sí? Estos perritos viven muchos más años y la gente que tiene a este compañero de tantos años junto y este compañero que cubre un papel afectivo fundamental en la vida de esa persona, hace de que la gente, cuando tiene un longevo de tantos años, nos deposita en nosotros, cuando ese perrito está mal, la esperanza de tener a su compañero en buenas condiciones el mayor tiempo posible, por más de que ese perrito tenga 15, 16 o 17 años. La gente tiene en nosotros la esperanza de poder prolongar
la vida de su paciente. Aparecieron razas que antes no había, los braquicefálicos, también razas chicas. Con esto, estos pacientes tienen una incidencia bastante elevada de patologías congénitas, por eso la cardiología tiene cada vez más casuística, no solo por longevidad de razas chicas, sino por aparición de razas nuevas que antes no estaban tan difundidas y cada vez hay más patologías cardíacas. Hoy la proporción de gatos es en los países como Estados Unidos y Europa mayor a la proporción de perros y estos pacientes viven bastantes más años que los perros. Eso genera de que su sistema cardiovascular se va a ver en algunos pacientes afectados y que va a requerir la intervención de un cardiólogo, de alguien que haga un diagnóstico y un tratamiento a las patologías cardíacas. Entonces, la longevidad, tanto en gatos como en perros, requiere el papel del veterinario cardiólogo al momento que se diagnostica o que se sospecha, que se presume de una enfermedad del corazón. Es ahí cuando nuestra profesión y nuestra especialidad, la cardiología, tiene que estar al pie del cañón, tiene que estar muy preparada para poder hacer el diagnóstico, instaurar una terapia y necesitamos tener el mayor éxito posible en la medida de que la condición del animal lo permita. Para eso debemos estar actualizados y equipados para el diagnóstico correcto. Nosotros damos algunos tips en esta situación de la pandemia a la gente para que esté muy atenta a generar rutinas de salidas, así sean 10 minutos que puede sacar a su mascota, tratar de cumplirlo siempre en un mismo horario, tratar de hacer siempre el mismo recorrido. Si nos permiten solo dar una vuelta a la cuadra, será una sola vuelta, ¿sí? La gente que vive en departamentos y tiene que sacarlo. Entonces, tratar de generar rutinas que sean la misma salida, el mismo trayecto. Hoy está todo mucho más reducido, que generar momentos y espacios de juego. Eso es muy importante, que la mascota se sienta integrada, que ante nuestra preocupación no se sienta que no le estamos dando la atención adecuada y tratar de generar momentos de entretenimiento y que esa mascota pueda sentirse integrada, querida, cuidada. También recomendamos no estar siempre pendientes de ellos, no irnos al otro extremo. Hay gente que nos llama telefónicamente, sobre todo la gente mayor, en forma constante porque está preocupada, porque lo ve tal o cual cosa. En realidad es porque tiene una excesiva atención sobre la mascota. Nosotros tenemos que saber discernir de cuándo es una situación realmente relevante o cuándo es que la gente está un mucho mayor tiempo con la mascota y muy pendientes. Entonces se pueden generar falsas alarmas y para ello tenemos que estar atentos y nunca subestimar lo que nos comenta el propietario. No hacer cambios de dieta. La gente hoy está mucho adentro con esta situación y tiende a darle sobras y alimentos y restos de esto y de aquello. Eso, la verdad es que no está bueno. Hay que evitar que el perro tenga cuadros digestivos, más siendo un cardiópata, no dar restos de comida, ¿sí? Tratar de evitar todas estas situaciones que pueden ir por el lado de alguna indigestión. Son algunas cosas puntuales que recomendamos a la gente que cumple, que preste atención, y esta situación de prever cuánto alimento me queda para poder comprar y seguir con el mismo. Recuerden que los cambios de alimento me pueden exponer a una disbacteriosis, a un desequilibrio, a un problema gastrointestinal, y un cardiópata no es el mejor de los candidatos para que tenga un agregado extra de otra alteración. No generar hábitos nuevos en la cuarentena, en la pandemia, que luego no se los voy a poder sacar. Como estoy todo el día con nuestro perro, no generar situaciones que luego me van a ser estresantes. Si ahora lo tengo y lo subo
a mi cama todo el tiempo, luego va a ser complejo sacarlo de esa situación que le brindé dentro de la cuarentena. Entonces, tratar de no generar hábitos nuevos, tratar de mantener como lo más parecido a lo que era nuestra vida rutinaria, ¿sí? Y no cambiarles la rutina. Y lo importante es no acudir al veterinario excepto que sean urgencias. Por eso es que nos tenemos que amigar y familiarizar con la tecnología, con las llamadas telefónicas que siempre tuvimos. En este caso hay más para intentar de que no vengan a nuestras clínicas, con la comunicación vía WhatsApp, con que el propietario pueda hacer un video de esa mascota y, por ejemplo, mandarnos doctor, tiene tal o cual síntoma y nosotros le decimos, ¿por qué no haces un video y me lo mandás por mail o por WhatsApp? Y de esa forma poder evaluar, valorar, si bien no reemplaza la consulta, ayuda mucho. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de por qué ayuda mucho. Controlar la frecuencia respiratoria en cardiología es de rigor, pero de rigor. Algo que no es solo por la cuarentena, es algo que siempre instruimos a nuestra mascota cardiópata de que en realidad, al propietario de la mascota cardiópata, lo instruimos en que tiene que contar la cantidad de respiraciones por minuto cuando el animal duerme, por lo menos 1 o 2 veces por semana. Depende la gravedad de su cardiopatía. Los animalitos que tienen insuficiencia cardíaca por enfermedad valvular mitral, por ejemplo, o por cualquier otra patología, y tienen una congestión pulmonar, tienen tendencia al edema y reciben terapia diurética como la furosemida, tienen que saber que un perro normal, si está dormido, pero dormido con ojos cerrados, ¿sí? No me sirve, está tranquilo pero mirando, no, tiene que estar dormido. Tiene entre 10, 12, 14 respiraciones por minuto, eso es lo normal, ¿sí? En un cardiópata, por lo general, nos acostumbramos a que tengan 25, 26, 27 respiraciones por minuto, 28. ¿Por qué duerme y tiene esa cantidad de respiraciones? Porque en realidad ese paciente que tiene un pulmón congestivo requiere mayor cantidad de veces respirar porque tiene un bajo aporte de oxígeno en el organismo, en los tejidos, ¿sí? El corazón tiene un bajo gasto cardíaco y muchas veces con la medicación podemos compensar hasta un punto y luego de ese punto tenemos que reajustar las medicaciones. ¿Cómo sabemos cuándo reajustar? Cuando la cantidad de respiraciones por minuto pasa las 30 elevaciones del tórax, ¿sí? Explicarle, ser claro a la gente cuando va a evaluar, ¿sí? Una elevación del tórax es una respiración, luego baja y cuando vuelve a subir es otra. No piensen, no den situaciones por sabidas porque va a prestarse a confusión. Me ha pasado muchas veces que la gente cuenta una respiración y vuelve a contar cuando baja el tórax, porque uno le dice que cuente los movimientos torácicos. Entonces, que sepan cómo contarlo. Hoy vienen hasta aplicaciones en el celular, ¿sí? Vienen app que en realidad son para descargar, para contar las frecuencias respiratorias del perro, increíble, ¿sí? Entonces, es importante que la gente, si es más amigable con la tecnología, descargue esa aplicación y que nos informe semanalmente. Nosotros recibimos un mail donde dicen las respiraciones de Toby esta semana fueron 28 mientras dormía. Perfecto, me la volvés a mandar la semana que viene. Respondemos de una forma breve o nos la pasan por WhatsApp en el teléfono y de esa forma nosotros sabemos cómo está ese animal. Hay muchísimos estudios realizados, muchísimos papers que muestran que la frecuencia respiratoria es más sensible que cualquier estudio que podamos hacer en nuestro consultorio, que una ecocardiografía, que una radiografía, mucho más sensible para decirnos aquí está pasando un problema, este corazón ya está húmedo, ¿sí? Ya no es un corazón seco, ya tiene líquido y cuando pasa las 30 respiraciones por minuto tienen que tomar cita con el veterinario, tienen que reservar un turno.
Cuando pasa las 50 respiraciones por minuto, tienen que ir al veterinario porque es una emergencia, ¿sí? La frecuencia respiratoria es nuestro aliado y la gente puede determinarla, tomarla y mandarnos esa información. Controlar la frecuencia y la intensidad de la tos, evaluar, recuerden que la tos es un signo respiratorio que muchas veces es secundario a un problema cardíaco. Si mi pulmón tiene líquido, realmente yo voy a tener una tos porque tengo una alteración del aparato respiratorio, pero como consecuencia de una falla cardíaca. Entonces, controlar la frecuencia y la intensidad de la tos, que la gente vea la tolerancia al ejercicio controlado, ¿sí? Eso es algo importante. Hay animales que se van volviendo intolerantes o que tienen una tolerancia estable, pero con el tiempo el cardiópata puede manifestar intolerancia al ejercicio. Algo importantísimo es filmar lo que hablábamos recién, hacer un videíto y filmar los eventos que le llamen la atención. Mi perrito tiene tal cosa, se cae, o es como que está débil, lo saco al pasto y se tropieza, pero no hay nada que se tropiece, pero yo lo veo que se tropieza. Filmalo y hay que ver qué es lo que nos quiere decir la gente, porque muchas veces su interpretación no es la correcta y dicho verbalmente o en un mensaje no es lo mismo que nosotros si lo vemos y nos damos cuenta. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Respetar los tratamientos indicados en forma estricta. Es muy importante. Un cardiópata en realidad es un paciente que no puede tomar una medicación hoy, una medicación distinta mañana, tiene que respetar el horario de cada medicación, si es cada 8 horas, tomarlo cada 8 horas, si es cada 12 horas, cada 12 horas, ser estrictos, cumplirlos al pie de la letra, porque nuestro paciente cardiópata, en la mayoría de las veces, su grave complicación es que se llena de líquido el pulmón y literalmente se asfixia. Es la peor situación que les puede pasar. Entonces, es increíble la variedad de situaciones por las cuales a veces la gente no cumple el tratamiento. Por ejemplo, no, orinó toda la casa anoche, así que el de la noche no se lo doy más. No, lo que pasa es que si no orina y no baja la cantidad de líquido, ese cardiópata avanzado, ese líquido, si no se va en orina, se va a ir a pulmón. Entonces, ahí sí tenemos un problema mucho más grave porque se va a asfixiar. Entonces, no piensen de que no pueden pasar situaciones como estas que le di el ejemplo. Y sean muy reiterativos en decirle a la gente el tratamiento es este y hay que cumplirlo a rajatabla. Controlar la dieta, lo que hablamos, no dar sobras, no cambiar la dieta, tratar de usar dietas hiposódicas. Cuando hay un estadio de cardiopatía, se le llama estadio C al que tiene signos clínicos. Está demostrado el buen efecto de la dieta hiposódica. Los alimentos balanceados comerciales tienen una alta proporción de sal. No dar excesos de comida ni hacer cambios de dietas, ¿sí? ¿Y cómo pudimos pasar de que la gente haga un video, ¿sí? Fíjense la importancia de que la gente haga un video. Paciente con tos. Entonces la gente nos dice, mi paciente tose. Pero hay distintos tipos de tos, ¿sí? Una cosa es la tos por dificultad respiratoria cuando hay líquido en el pulmón y otra cosa es la tos tan escandalosa y aparatosa que es típica de estos cuadros, ¿sí? Un paciente que tiene un patrón bronquial muy severo, ¿sí? Y si maximizamos esta parte, podemos ver la cantidad de donas y rieles, ¿sí? Características del patrón bronquial crónico. Esta perrita, una cocker bien gordita, tiene la tos típica de este diagnóstico, que es una bronquitis crónica y que es tan frecuente en nuestros pacientes de edad avanzada, ¿sí? Por eso no toda la tos es como esta que vamos a ver acá. Una dificultad respiratoria,
hay veces que llegan a hacer síncopes, a desmayarse por ese esfuerzo y esa arcada final que libera esa espuma blanca, ¿sí? Este paciente tiene una placa que se caracteriza por el patrón alveolar y algunos broncogramas aéreos que caracteriza a la tos por edema pulmonar, ¿sí? Dificultad respiratoria que cuando es muy grave nos muestra cuadros como este. La apertura de los brazos, el estiramiento de la cabeza y el cuello, posición ortopneica por edema de pulmón. Fíjense esto cuando nos llaman y nos dicen, mi perro se tropieza, sale a caminar al patio, quiere jugar, pero se tropieza y no sé con qué porque no hay nada y está muy agitado. Fíjense la diferencia de que la gente nos haga un video y nos mande un video. Fíjense lo que es el bajo gasto cardíaco, la baja oxigenación, en este caso por una estenosis pulmonar. Poquito, la intolerancia es severa. Fíjense, mi perro es como que, no sé si es una convulsión porque patea. Fíjense, justo un boxer. ¿Por qué es importante el video? Porque muchas veces podemos interpretarlo como una convulsión, lo vemos de nuevo, al del boxer. Podemos interpretar por lo que nos comenta la gente que es una convulsión, cayó y como que pedaleaba, pero esto es un síncope. En este caso, el bajo gasto cardíaco, la hipoperfusión cerebral, se da en el momento de una arritmia típica del boxer que se llama enfermedad ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense, ay, el perrito nos hace tanta fiesta, se pone tan contento cuando viene mi familia que después queda tan cansado que es como que se duerme inmediatamente. Y cuando le pedís un video de lo que te cuentan porque le llama la atención, te mandan esto. Jugó, saltó. Y ahí se duerme. ¿Sí? Todas estas situaciones, muchas veces, no es lo que interpreta la gente. Por eso, y más en estas épocas de cuarentena, es nuestra oportunidad para incorporar la tecnología, para que la gente nos mande videos de los signos que nos cuentan, para que quede apartado su interpretación y podamos objetivamente nosotros ver realmente cuál es la situación. Mi gato me muestra los dientes y está agitado, como que me quiere morder. Filma a tu gato que te muestra los dientes y pasame el video. No existe un gato que jadee. El gato que jadea es porque realmente es una situación de extrema gravedad y el riesgo de muerte es altísimo. Las colectas pleurales, por problemas cardíacos o por el problema que sea, genera en el gato situaciones desesperantes. La posibilidad que un gato haga un edema sobreagudo de pulmón es altísima. Es una de las especies de mayor alta frecuencia de edema sobreagudo de pulmón. Cuando se pone nervioso, la liberación de adrenalina lo descompensa. Imagínense que un veterinario ve eso y tiene un susto de que se le muera a él en ese momento. Tiene que actuar inmediatamente con la mayor templanza, sin alarmar el gato, controlar la ansiedad respiratoria químicamente, oxigenar, y para posteriormente evaluarlo y llegar al diagnóstico. La gente, ¿sí?, tiene el tiempo y le decís, filmalo, haceme un video, y lo acaricia y lo filma. O sea, la gente no es consciente de la gravedad de la situación y es lógico, no estudiaron para eso. Y puede suceder de que en realidad la interpretación sea errónea.
como que le muestra los dientes y está agitado. Eso realmente es una situación compleja, ¿sí? ¿Cómo lograr que me informen la frecuencia respiratoria por mail o por WhatsApp? ¿O cómo lograr que me envíen el video de signos clínicos? La tecnología hoy nos permite, y la gente es mucho más abierta a eso de lo que nosotros pensamos. Tenemos que romper ese paradigma de que no, la gente que no me lo va a mandar, o no, la gente va a incorporar felizmente, por más que tenga una edad mayor, lo va a incorporar muy felizmente a la tecnología y nos va a permitir tener información y llevar un control de ese paciente de una manera mucho más completa, más simple, sin necesidad de tener el contacto permanente y es la oportunidad de que cambiemos y que tengamos la tecnología cada vez más incorporada. Por eso, esto es una época de cambios. La realidad es que esto es un cambio de época, ¿sí? Donde tenemos que sí o sí amigarnos con la tecnología, sí o sí digitalizarnos en muchas cuestiones, sí o sí se van a incorporar las consultas online y a distancia. Es algo que, así como existe en medicina humana o ciertas obras sociales las tienen, va a llegar y está llegando a nuestra profesión y nosotros tenemos que aceptarlo, que adaptarnos, ¿sí? No tenemos opción, o nos adaptamos al cambio de época o quedamos fuera. Es nuestra oportunidad, esta situación, esta crisis, para poder potenciar y nuestra profesión incorporarla a toda esta nueva cuestión digital. La gente hoy, si vamos a ver la demanda y la oferta que hay, demanda más en salud, quiere cuidados de su mascota, demanda en alimentación, demanda en servicios, ¿sí? Hoy te diferencias por brindar servicio. La gente quiere comodidad y nosotros tenemos que brindar servicios que minimicen lo que tiene que hacer la gente para tener lo que nosotros brindamos, ¿sí? Hoy nos tenemos que diferenciar por brindar servicio. La oferta implica nuestra formación de grado, nuestra formación de posgrado cada vez más importante. Hoy con nuestra formación de grado solo es lo que nos habilita a ser veterinarios, pero con eso solo no es suficiente. Tenemos que estar en permanente formación de posgrado por pertenecer a una profesión y a una ciencia que es tan cambiante que lo que hoy es cierto, lo que hoy es una verdad, va a pasar a ser diferente con el tiempo, ¿sí? Rápidamente vienen nuevas cosas que van reemplazando a lo anterior, ¿sí? La incorporación de tecnología es inevitable, ya sea en los diagnósticos, ya sea en los informes. Nosotros no damos más informes escritos o impresos, todo es vía online. Hace años que mandamos los informes por mail, la gente no sale con un papel, hay que tener una mentalidad ecológica, no utilizar papel, ¿sí? La gente recibe vía mail sus informes. La tecnología va de la mano indefectiblemente con la formación de posgrado, porque así como tuvimos que aprender a usar una computadora cuando salieron las computadoras, tenemos que aprender a usar un ecógrafo para incorporarlo, un electrocardiógrafo para incorporarlo, un equipo de rayos para incorporarlo, y así sucesivamente, ¿sí? La tecnología va de la mano de la formación de posgrado. Y en realidad la atención veterinaria siempre estuvo desde hace muchísimos años, pero con el tiempo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue cambiando? Cambió la profesión. ¿Por qué cambió la profesión? ¿Cambió por sí misma la profesión per se o a consecuencia de qué? Lo cierto es que la relación de las personas con las mascotas hoy tiene un vínculo muy estrecho, muy fuerte, cumplen un papel fundamental, afectivo, de nexo, de unión, son integrantes de nuestras familias y fíjense este recorte de un periódico: si te atropellan y algo te pasa, me muero. El tierno diálogo de un anciano con su perrito, ¿sí? Fíjense el papel fundamental. La gente mayor hoy tiene a su mascota que cumple un papel fundamental, un rol.
Antes, tal vez la gente mayor tenía la costumbre, yo recuerdo a mis abuelos, mis abuelas estaban solas y no tenían mascota. Y la verdad es que se acostumbraban a una soledad bastante ingrata. Hoy, la gente mayor, la mayoría tiene mascotas. Esas mascotas cumplen un papel afectivo tremendo, magnífico. Mi madre tiene 87 años y en realidad su mascota, si bien siempre protesta, cómo ladra la perra, pero ocupa algo fundamental, la mantiene ocupada, llama su atención, se encarga de que la bañen, de su alimento, de su sanidad, pero cubre un papel afectivo fundamental. Las personas mayores que están solas, su mascota es fundamental y depositan en nosotros todo su afecto, muchas veces su único afecto, su única relación afectiva, ¿sí? La mascota cumple un rol fundamental y en cardiología, en realidad, estamos muy acostumbrados a ver a gente grande con perritos de avanzada edad que cuando nos lo trae con enfermedades cardiológicas, depositan en nosotros la esperanza de poder seguir teniéndolos. Y no solo la gente grande tiene una relación muy estrecha con las mascotas, los chicos tienen una relación súper estrecha y fantástica. No es lo mismo un niño que se cría con una mascota a su lado que un niño que no tiene contacto con las mascotas. No es lo mismo ni desde su sistema inmunológico ni desde su situación afectiva. La relación con las mascotas es fundamental. Deténganse solamente a ver un minuto este artículo, el vínculo afectivo con los animales, que estos artículos están multiplicados de a miles en todos los diarios del mundo. Fíjense, el 63% de las personas que tienen un animal en su casa le confiesa cosas que no explica a nadie más, ¿sí? Y eso habla también de que la relación que tienen las personas con su mascota muchas veces es la única relación que tienen, increíblemente, ¿sí? Y en personas de edad avanzada. Fíjense, por una parte estimula el desarrollo psicomotor y del lenguaje en los niños y adolescentes y mejora la comunicación no verbal, aumenta la autoestima y la capacidad de relacionarse con los demás. La mascota es fundamental. Y esto, yo sé que yo no vine para hablar de toda esta parte, sino de cuál es la situación actual de la cardiología, pero es fundamental que tomemos conciencia de qué deposita la gente en nosotros cuando nos trae para atender a sus mascotas. La mirada intensa de un perro es un gran estimulante a nivel cerebral. Sirve tanto en las fases iniciales de una demencia como en desórdenes psiquiátricos, como la depresión o como la psicosis, ¿sí? La mascota cumple un rol fundamental en la vida de las personas. Y referido a lo que me compete, que es la parte cardíaca, fíjense en las personas. La reducción de la presión arterial es equivalente a la conseguida por una dieta baja en sal o reduciendo el alcohol. Estos son los beneficios cardiovasculares de tener a una mascota en el hogar. Aumenta la supervivencia tras un infarto de miocardio en los pacientes que tenían animales de compañía, disminuyendo los factores de riesgo para esas enfermedades, sobre todo la presión arterial sistólica, el colesterol plasmático y los triglicéridos. Además, se ha constatado una reducción de la frecuencia cardíaca en la persona que acaricia un perro, mayor reducción de la respuesta de estrés cardiovascular en presencia de un perro en comparación con la presencia de amigos o parejas. ¿Qué me dicen? Son no ocurrencias de personas que escriben el titular, son estudios realizados. Entonces, la gente, cuando nos deposita eso a nosotros, es una gran responsabilidad. Nos deposita su gran parte afectiva. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque cambiaron las relaciones. Lo que cambió es el vínculo humano-animal en relación a las mascotas. Y con esto me voy despidiendo y voy terminando. La realidad
es que lo que nosotros necesitamos como profesionales de la salud, independientemente de aprovechar esta situación de cuarentena a partir de esta pandemia para relacionarnos con la gente y aprovechar la tecnología, es antes que cualquier otra cosa la empatía, ¿sí? Que por más que uno esté con las rayas vertical y el otro horizontal, poder en el medio ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Es una gran responsabilidad. Les agradezco mucho su atención, ¿sí? Creo que fui casi puntual, 13:59, pese a los 6 minutos que me robó el amigo Gabriel, y para mí ha sido un placer poder acompañarlos y explayarme un poquito más en las relaciones entre la mascota, el veterinario y cómo capitalizar la situación actual. Lo máximo, Pablo. Eres un crack, ¿no? Gran persona, gran humano, y lo que has dicho es cierto. Hay que adaptarnos a la tecnología, ¿no? La telemedicina está algo que escuchamos y lo veíamos tan lejano y a veces hasta no, presencial tiene que ser. Bueno, ahora ese es el pasado. Ahora es otra realidad y tenemos que adaptarnos. Vamos a entrar a un conversatorio para la ronda de preguntas entre tú, Gabriel y yo, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un Nos vamos placer. a conversar con Gabriel, que Gabriel seguro ya va a aparecer en pantalla. Ahí está el gran Gabriel. Un lujo, de verdad. Muchísimas gracias por brindarnos esta vasta experiencia, ¿no? Y creo que es necesario saber qué está pasando en el Perú, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en México, qué está pasando en Chile, por qué no en España. Yo digo, Europa ahorita es como una ventanita que nosotros tenemos al futuro, ¿no? Que observamos y, uy, aquí se viene algo. Gabriel, bienvenido. Vamos a conversar un poco y a resolver algunas preguntas que tenemos. Sí, ¿Te parece? con gusto. Excelente. A ver, acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo debemos comunicar los veterinarios información sobre el COVID-19 y mascotas? Porque hay mucha desinformación, la fake news en las redes sociales. ¿Cómo debemos nosotros, vemos algo, cómo debemos enfrentar esta situación? Yo en mi exposición hablé verdaderamente, agarrar el toro por las astas y aclarar y decir cómo son las cosas, porque nosotros creo que somos los indicados a resolver esos titulares sensacionalistas, muchas veces que tanto daño le hacen a la sociedad. Empezamos por Gabriel. Gabriel. Bueno, pues mira, yo tengo la costumbre de siempre que entro al consultorio, ahora que entro al jardín, que es mi consultorio, veo al perro, lo acaricio, me presento con él, lo palpo, lo agarro, lo trato, si es un perro grande, llego desde la grupa, voy llegando a su cara y después de eso ya cuando me huele y es amigo, llega y se me para enfrente y yo lo veo de frente y entonces ya agarro la cara y ya ahí lo puedo ver a los ojos. Meto la mano en la boca del perro, en el hocico, ahí estoy viendo temperatura, todo lo que hay que hacer y me le acerco a él, el perro me huele. Cuando el perro llega y te huele la cara, ya es tu amigo. Entonces, al tener eso, imagínate si una mascota transmitiera el COVID, yo no estaría aquí. Entonces, de entrada, eso pasa. Yo no creo que el perro tenga, no sé, nunca lo va a transmitir, imagínate, es imposible. Primero me van a pegar otra cosa que no sea eso. Entonces, déjame quitar Eso es parte de esto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es,
la gente llega y dice, oiga, ¿hay transmisión del perro o del gato? No, no hay nada de eso. No está comprobado científicamente. No existe eso. Es que apareció un tigre. ¿Cuántos tigres tienes? ¿Cuántos tigres has visto? Es que los hurones, no es cierto. Es que vi en la tele que esta persona salía hablándome de los gatos y limpiarles las manitas. No, no, no. O sea, son tonterías, para ser claros. Perfecto. Pablo, ¿cómo enfrentas tú en Argentina? Porque supongo que, porque la historia es así, apareció el perro de Hong Kong y se generó toda una ola de información, seguro, y empezamos a pelear y a recibir preguntas. Después los gatos, apareció uno, apareció otro, después los tigres, y ahora en Estados Unidos han aparecido otros dos gatos, y la gente empieza a volar, empieza a preguntar, ¿cómo enfrentas esto? Imagínate con Moquillo, imagínate con Newcastle. Claro. Yo creo que en realidad es muy difícil la situación que estamos viviendo y nos pone en una situación un poco compleja. Creo que hay que ser prudentes al momento de informar, tanto por parte de los periódicos que su negocio es el sensacionalismo y lo amarillo, y desde nuestra parte en lo que nosotros garantizamos de una forma obsesiva. ¿Por qué digo esto? Porque nos ha pasado al 90% de los veterinarios que tenemos una fuerte presencia en redes, que yo lo primero que publiqué es que la gente se quede tranquila, que en realidad no hay absolutamente, el perro y el gato no puede contagiar. Creo que fui poco prudente cuando lo dije de esa forma. ¿Y por qué hoy esta opinión, ¿no? Que es otro punto de vista? Lo estoy mirando desde otro lado. Porque posterior a esto es tanta el bombardeo de la prensa, es tan difícil luchar contra la prensa, que creo que las palabras justas y que hoy tenemos que mantener es que, como dijo Gabriel, al momento no está demostrado, ¿sí? Pero si yo garantizo una situación, quedo preso de mis palabras. Entonces nos pasa que cuando decimos es imposible y con el tiempo te van bombardeando con noticias sensacionalistas que tienen menos rigor que una suposición, entonces es complejo a lo que nos exponemos, porque la gente tiene grandes medios, por un lado, que dicen que hubo perros, que hubo gatos, y nosotros diciendo que es imposible. Creo que son los dos extremos. Creo que tenemos que decir que al momento no está comprobado, ¿sí? Y podemos dar nuestra opinión de decir, yo creo que si una mascota transmitiera el virus a esta altura, esto estaría multiplicado por cientos de miles de atención de animales que tienen cuadros respiratorios y estaríamos atendiendo en las veterinarias, en el caso de este gato que dicen que tuvo un cuadro respiratorio, y la verdad es que no tenemos multiplicada la incidencia de casos respiratorios sin diagnóstico o que nos haga sospechar que aquí hay otra cosa. Y que no está comprobada la transmisión de una mascota a un ser humano. Esa es la realidad que nos compete, y llevarle tranquilidad a la gente, porque es muy peligroso que la gente diga, que piense que su mascota transmite. Entonces nuestra responsabilidad es tratar de evitar el abandono, la no adopción, pensando que en realidad nuestra mascota transmite. Al momento de hoy no hay información confirmada de que una mascota pueda transmitir la enfermedad. Y una sola cosita más, puntualmente hablando, cuando la gente pregunta si sacó a pasear a su paciente y le lava las patitas, nosotros recomendamos no usar lejía, aquí le llamamos agua con lavandina, porque los grandes problemas cáusticos y quemaduras químicas son por la utilización de productos antisépticos que son cáusticos. Nosotros a esa gente que esté intranquila, no es que recomendamos cada vez que lo traigas de la calle hay que lavarle, pero si una persona manifiesta que su tranquilidad pasa por tener que lavarle las patitas,
lo haga con agua y jabón. Y qué mejor explicación que es un virus susceptible al jabón, ¿sí? Por su cubierta externa. Entonces, lávelo con agua y jabón, pero por favor no utilice químicos desinfectantes.